El adjetivo, concepto, tipos y uso poético. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jueves de Caja de Herramientas y la propuesta, como todos los jueves, es ofrecerles a ustedes un recurso para que ustedes ya mismo apliquen a su poema. Y hoy nos vinimos un poquito gramáticos, así que la propuesta es proveerles un contenido relativo a el uso poético del adjetivo. Esa palabra tan importante, pero al mismo tiempo tan criticada para la construcción de texto poético. Aquí me acompañan un texto de Mabel Gianmateo Hilda Albano, que se llama ¿Cómo se clasifican las palabras? De hecho, cursé con ellas en la Universidad de Buenos Aires. Y 3 poemas, uno de Ana Akhmatova, otro de Paul Celan y otro de Lu Yu. Vamos a ir a observar en estos 3 poemas la presencia y o ausencia de la adjetivación, usos poéticos y usos comunicativos. Comenzamos. Punto número 1. 3 tipos de adjetivos. Pero al principio tenemos que tener en cuenta cuál es el uso del adjetivo. Desde el punto de vista conceptual, nosotros usamos el adjetivo para redondear la información. Por ejemplo, si yo digo un sol ilumina el horizonte, no es lo mismo que si yo digo un sol cálido ilumina el horizonte, que no es lo mismo que si yo digo un sol cálido ilumina el horizonte lejano, y yo voy agregando información. Una de las funciones del adjetivo es agrega una casilla vacía en la sintaxis de tu oración de tal manera de que vos puedas colocar allí más información. Entonces, los adjetivos son lugares vacíos que me permiten a mí volcar más contenido. Y si yo tengo mucha información y mucha descripción que hacer, entonces quizá voy a querer aprovechar los adjetivos. El adjetivo entonces es un paquete, un espacio disponible para volcar allí más información. Entonces la condición de inicio es esta. Si vos tenés varios contenidos para decir, quizá vas a introducir adjetivos para expresar ese contenido, esa emoción que tenés que transmitir. Pero cuidado, si uno abusa de los adjetivos, entonces está sobrepoblando la textualidad. Y esto puede ir en contra del cumplimiento de la ley de economía expresiva. Entonces tengamos cuidado con el uso de los adjetivos. Razones pro para usarlos. Te dan la posibilidad sintáctica de agregar más información que va a modificar al núcleo. Siempre el adjetivo, o en situaciones normales, el adjetivo modifica a un sustantivo. En este sentido, nosotros tenemos que pensar que la información que queremos agregar va a modificar, va a determinar, va a redondear, a pulir, a agregar detalles que me hacen más tangible, más visible o más preciso el sustantivo. Como ustedes saben, en situaciones normales, el adverbio modifica el verbo y el adjetivo modifica al sustantivo. Pero por supuesto hay excepciones a la regla. De lo que vamos a hablar ahora es del uso del adjetivo en la poesía. Y voy a comenzar entonces explicando cuáles son las razones de usar el adjetivo. Pero antes quiero saludarlos como están siempre acompañándome. Les mando un abrazo grande. Hola Nesca. Hola Carla, hola Ale, ¿qué haces Ale? ¿Cómo te va? Hola Carly, ¿qué decís? Bien, y vamos a ir avanzando a lo largo de esta exposición mencionando y leyendo distintos poemas, que básicamente son 3, y ver cómo opera allí la cuestión del adjetivo. Y tenemos una noción general acerca de, uso el adjetivo para modificar los sustantivos. Si yo tengo mucha información, voy a querer volcarla en el texto. Pero es muy interesante que primero, y antes de hablar del adjetivo, primero nos preguntemos si esa información que yo quiero introducir en el poema es valiosa. Si tiene un propósito expresivo y no meramente una función catártica personal. Entonces, si pasa el primer filtro, sí, es un contenido expresivo que cumple una función no solo expresiva, sino al mismo tiempo comunicativa,
es necesaria para la idea fuerza del poema. Entonces, si cumple el primer criterio de selección, sí, es un contenido útil para el poema. Entonces, aparece un segundo criterio de determinación, que es, bueno, ¿qué cosa en mi mundo poético va a necesitar una ulterior definición, un agregado de mayor determinación informativa? ¿Cuál de todos? Entonces, ¿a qué quiero adjetivar? Esa es una pregunta clave. Una vez que yo tengo, sí, necesito esta información, ¿verdad? Quiero agregar esta sutileza. Muy bien, ahora tengo que saber qué quiero modificar en lo que tengo escrito. Por lo tanto, el adjetivo ya es no solo una cosa que modifica a la otra, sino que la adjetivación ya es un proceso relacional. Hay un adjetivado y un adjetivante. Siempre pensamos al adjetivo solamente como el adjetivante, pero del proceso creativo y cognitivo tenemos que pensar qué adjetivar. No solamente cuál es el adjetivante, sino cuál es el núcleo que va a ser modificado por el adjetivo. O sea que tengo dos procesos de selección. Primero, ¿qué quiero adjetivar? Y segundo, ¿con qué lo voy a adjetivar? Es decir, ¿cuál es el núcleo que requiere más información, más determinación? ¿Y qué voy a decir para determinar aún más esa información? Volviendo al ejemplo sencillo que había postulado al principio de la exposición, yo puedo decir, el sol sale en el horizonte, un amanecer, ¿verdad? Pero también puedo decir, el sol enorme sale en el horizonte, un adjetivo enorme. Pero yo también puedo decir, el sol cálido y enorme, dos adjetivos unidos por una conjunción. Yo puedo decir, el sol enorme, cálido y altísimo sale por el horizonte. Ya tengo tres adjetivos, o sea que los adjetivos se pueden acumular y voy agregando cada vez más información. Sol enorme, enorme agrega cantidad, sol altísimo agrega altitud, sol cálido, cálido agrega temperatura. O sea que los adjetivos me dan una información que yo quiero decir o que el poema me está pidiendo ser introducido. Pero esto no termina aquí. Tengo que ubicar en qué posición sintáctica agregar el adjetivo. ¿Lo voy a colocar antes del modificado o lo voy a colocar después del modificado? Entonces, podríamos decir en términos generales que el adjetivo es un modificador. ¿De qué? De un núcleo. Ese núcleo, si es un adjetivo, va a ser un sustantivo en casos normales. Entonces, yo tengo el sol, es el núcleo, y lo quiero modificar. ¿Por qué? Porque tengo una información que quiero agregar. No me puedo quedar solamente con sol. Si vos sentís eso, entonces es probable que sol vaya a recibir adjetivo. Y puedo decir, ¿qué quiero decir? Esta es otra pregunta muy importante acerca del sol. Quiero decir que está lejos, que está alto, que es cálido, que es amarillo. ¿Qué quiero decir? Esto también es muy importante porque yo puedo jugar relaciones interesantes entre el adjetivo y el núcleo. Puedo decir sol negro en vez de sol amarillo. Si yo digo sol amarillo, estoy diciendo algo que es de conocimiento común. Pero si digo sol negro, estoy usando la casilla sintáctica del adjetivo para introducir una relación que provoca un extrañamiento, porque sol negro no se ha visto nunca. Es una alteración del conocimiento del mundo por medio del uso de la imaginación contrastante. Tomo una pieza del mundo que es sol más amarillo, le saco una pieza informativa y le agrego una opuesta. Por ejemplo, en vez de amarillo, negro. ¿Y qué estoy usando? La casilla sintáctica del adjetivo. Sol negro. Y puedo continuar a partir de ahí gracias a que el adjetivo lo sustituí semánticamente por el contrario o por uno opuesto. En vez de decir sol amarillo, digo sol negro. Y a partir de ahí puedo decir cosas como lo siguiente. Por ejemplo, sol negro que me mira ciegamente en una noche clara. Entonces estás yendo de la luz a la sombra, de la luz a la sombra. Sol negro, luz a sombra. Que me miras ciego, es decir, luz y sombra. En la noche clara, es decir, sombra y luz. O sea que 3 veces digo sombra y 3 veces digo luz. Sol negro, que me miras ciegamente en la noche clara. ¿Qué estoy haciendo? Estoy repitiendo 2 veces, es decir, estoy instanciando 3 ocurrencias de la misma relación de contraste semántico. Luz y sombra. Sol negro. Noche clara. Que me mira ciegamente. Ciegamente no es un adjetivo, es un adverbio. Esto lo vamos a ver en otro vivo.
les quiero llamar la atención y les quiero inspirar a que observen el potencial expresivo que tienen los adjetivos. Es más, ahora lo vamos a ver en algunos poemas, pero ustedes pueden desustancializar el núcleo, sustantivo, y poner todo el foco en el adjetivo. Por ejemplo, un algo claro. Vaciaron sol y lo redujeron a meramente algo, y toda la atención se va a derivar hacia el adjetivo, porque en el sustantivo no hay más información que la palabra algo. Un algo sólido me mira detrás de tu mirada. ¿Qué estoy diciendo? Si yo digo algo, estoy abriendo una casilla vacía y estoy permitiendo al lector que vuelque su imaginación. Es la caja del Principito y el cordero que él quiere está adentro. Entonces está libre de imaginar lo que quiera. Esa es la palabra algo, por ejemplo, o el pronombre lo. Y si yo pongo una caja vacía como núcleo, entonces el adjetivo al que estaba asociado va a retener toda la información visual, porque en el modificado, en el núcleo, no hay una información clara. Si digo algo, si digo eso azul, ¿qué es eso? Es un pronombre demostrativo, pero no tiene más información que esa. Entonces, toda la atención semántica recae sobre el elemento asociado, azul. Eso azul. Entonces, el azul ya no es meramente un modificador del núcleo, sino más bien que adquiere una dimensión simbólica, porque no se sabe qué está modificando. Un algo azul detrás de tu mirada. Entonces podemos usar, vamos a recapitular hasta aquí, puedes usar el adjetivo para agregar información, redondear el concepto, hacer más tangible aquello de lo que estás hablando. Y lo puedes hacer agregando 1, 2 o 3 adjetivos a un mismo nombre, a un mismo sustantivo. Después tenés que decidir en qué posición colocar, si lo pones antes del modificado, si lo pones después, si pones 2 adjetivos y un sustantivo y otro adjetivo, o si empezás con el sustantivo y después acumulás los adjetivos. Por ejemplo, si yo te digo, un sol negro escuálido y altísimo. O puedo decir, un altísimo sol negro y escuálido. O un negro y altísimo escuálido sol. Pero fíjate vos que ahí tenés que empezar a escuchar esa negociación entre variables. Esto es interesante que comience con los adjetivos, pero no es así como hablamos. Un sol negro un escuálido altísimo negro sol, no hablamos así. La sintaxis del texto en ese caso no corresponde con la sintaxis del uso de la palabra. Pero es interesante el modo como comenzar ese suspenso, no sé de qué estoy hablando, porque todavía el núcleo no aparece. Más apropiadamente sería decir un sol negro, alto y escuálido en todo caso, donde el sustantivo y el núcleo, el modificado, se presenta primero, porque sé de qué quiero hablar, y entonces después digo aquello que completa esa información. Si vos querés crear suspenso, primero pon el adjetivo y después el sustantivo. Si vos querés no crear suspenso y ser claro con la imagen, primero pon el sustantivo, que es el núcleo, y después el modificador del núcleo. Si tenés un modificador y no tenés el núcleo, la mente se va a preguntar ¿a qué estoy modificando mientras que va leyendo? Un altísimo y negro y escuálido, ¿y a qué? ¿De qué está hablando? En cambio, si yo digo un sol altísimo, me quedo tranquilo ya con la primera palabra, porque sé a dónde llevar los adjetivos después. Sé cuál es el núcleo y después sé todo lo que va a modificar al núcleo. Entonces recuerden, si quieren manifestar una poesía interesante pero a riesgo de ser confusa, primero pongan los determinantes, los modificadores y después el sustantivo al que modifican. Si quieren ser claros y asegurarse la comprensión de lectura, entonces primero pongan el núcleo y después el adjetivo. O pueden balancear. Si quieren ganarse la confianza del lector, quizá empiecen seguro y después van enrareciendo. O si quieren provocarle ya un corte de aliento, comiencen inseguros y después de alguna manera u otra van generando una estructuración comunicativa mucho más accesible. Esto es una cuestión personal, de gusto y de estética individual, ¿verdad? Bien, entonces, ¿sienten el sabor de la utilidad de los adjetivos? Ahora, tiene mala prensa los adjetivos. ¿Por qué? Para poesía. Porque parece ser que es un rápido recurso para proliferar la cantidad de texto. O sea, pobrecito, los adjetivos corren el riesgo de
pecar en contra de la ley del cumplimiento de economía expresiva. Porque es fácil decir adjetivos. Y está ahí. Y es una manera rápida de volcar la información que tengo. Más o menos tengo un par de sustantivos y ahí ya coloco entonces unos adjetivos y ya me quedo tranquilo que lo que quería decir lo dije. Puede haber algo de razón en este argumento, pero cuidado, hay una salida para refutar este argumento, que es, si vos en vez de usar el recurso fácil de decir lo que querés decir por medio de los adjetivos, si evitás el camino más accesible de agregar adjetivos para transmitir esa información que no quedó todavía plasmada en el texto, entonces quizás no tengas que elegir los adjetivos rápidamente. ¿Por qué no ves crear otras estructuras quizás más complejas, como por ejemplo oración subordinada? En vez de decir un sol altísimo, podés decir un sol que está alto. Y entonces convertís el adjetivo alto, el adjetivo altísimo lo convertís en un que está alto. Convertiste el adjetivo en una oración subordinada. Y esto es maravilloso, los adjetivos son plásticos. Los adjetivos pueden convertirse en oraciones subordinadas, que se llaman efectivamente proposiciones subordinadas de adjetivo o adjetivales. Entonces, en vez de decir el sol alto, decís el sol que está alto. Y en ese está, vos ya tenés otra posibilidad de sustituir el verbo por uno más interesante. En vez de decir que está, decís que me mira. El sol que desde lo alto me mira. Y ahí ya hiciste un cambio de orden también. Entonces, en vez de decir sol alto, o directamente decir sol, pero ya sabés que está alto. Entonces, ¿por qué no explicitas eso que está en el fondo de tu memoria? Sol alto, muy bien. Pero quizá ese adjetivo lo podés complejizar en una estructura subordinada. Y entonces decir, el sol que está alto. Y quizás sacás el verbo ligero estar por algo más interesante, algo imposible. Puede ser. Por ejemplo, que me mira desde lo alto. Y yo ya ahí tengo un símbolo, como por ejemplo, el sol que me mira desde lo alto parece ser que es un sol soberbio. Por lo tanto, puedo volcarle propiedades axiológicas, como por ejemplo la de la soberbia. Y puedo comenzar en posición de foco, poniendo la palabra soberbiamente, que es un adverbio, ¿no? Soberbiamente, el sol desde lo alto me mira. Sin parpadear, me juzga, atravesando cielos, aires, espacio, sin tocar, por los pájaros que volaron rápido ante el primer rayo de sol de la mañana. No sé, estoy improvisando. Pero fíjense cómo yo, a partir del mismo elemento, yo puedo empezar a crear estructura. La importancia del adjetivo es que es un paquete vacío donde vos colocás información y distintos tipos de información. ¿Qué tipo de información podemos volcar en el adjetivo? Son tres. Hay adjetivos calificativos, adjetivos relacionales y adjetivos adverbiales. Nuevamente, estoy utilizando la fuente Cómo se clasifican las palabras de Mabel Giammatteo y Hilda Albano. Yo cursé con ellas en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UBA. Maravillosas profesoras. Y escribieron este libro, Cómo se clasifican las palabras. Muy recomendable. Y estoy acá en el capítulo de adjetivos. Los adjetivos calificativos, los adjetivos relacionales y los adverbiales. Los calificativos son los que más conocemos. Así que si quieren tomar nota, estos son los calificativos y se dividen en propiedades físicas. Ahora lo vamos a ver en cuál de estos poemas, si en el de Lushu, en el de Paul Celan o el de Akhmatova aparecen. ¿Qué tipo de calificativos? Presten atención. Tenemos entonces de los calificativos relacionales o adverbiales. Los calificativos se dividen a su vez en estos. Propiedades físicas, por ejemplo, pesado, blando. También tenemos los que se dividen en las tres dimensiones del espacio. Largo, corto, ancho. También velocidad, rápido, lento. También edad, por ejemplo, viejo, joven. Y acá vienen los valorativos, por ejemplo, bueno, malo, me gusta, no me gusta, es decir, bello, feo, bueno, malo, valioso y todos los sinónimos. Actitudes humanas, por ejemplo, digamos, trabajador, sensible, amable, curioso, pero también propiedades de las acciones realizadas, como por ejemplo, responsable, excelente, ¿no? Su comportamiento excelente, su modo de obrar responsable, etc. ¿Por qué aparecerán más las propiedades físicas como adjetivos calificativos en el poema?
Una de las razones por las que leemos más calificativos del tipo propiedad física y no tanto calificativos del tipo valoración es porque la valoración es un comentario del autor. En cambio, la descripción de la propiedad física del núcleo al que estoy modificando por medio del adjetivo es una descripción de la materia, de la entidad, de la cosa, del fenómeno del que estoy hablando. Y la poesía es una descripción de fenómenos, no tanto una declaración de comentarios de autor valorativos. Entonces, cuando yo describo las cosas tal como las observo en el mundo físico, en el mundo metafísico, es decir, el mundo de la imaginación que estira hacia el más allá del mundo observable, entonces yo me tengo que valer de descriptores físicos observacionales, más que de mis comentarios valorativos de cómo yo percibo axiológicamente esa situación. Dicho en otras palabras, si vos querés crear un mundo tangible, físico, cuando vos estás escribiendo tu poema, querés crear un mundo que sea verosímil, entonces reducir tus comentarios valorativos, bueno, malo, bello, feo, y más bien trata de enfocar en una descripción precisa de lo que estás describiendo. Por eso predominan más las propiedades físicas que las actitudes humanas o las valorativas, porque eso habla más del autor que del objeto que el autor está describiendo. Recordemos entonces, hay tres grandes tipos de adjetivos. Los calificativos, que son los predominantes en poesía, los relacionales y los adverbiales. Ejemplos de relacionales. No denotan propiedades, leo, sino que vinculan con un determinado ámbito. Por ejemplo, la crisis religiosa, la crisis institucional. Institucional o religiosa serían justamente adjetivos relacionales, porque me dicen de acuerdo a qué se está relacionando la cosa. Por ejemplo, crisis se relaciona con política o crisis se relaciona con religiosa. Entonces me están diciendo con qué se relaciona, con qué ámbito, con qué dominio, con qué disciplina. Pero esto es muy importante, no indican propiedades de lo que yo estoy describiendo, por lo tanto puede ser una distracción por donde se vuelca una opinión del autor, y hay que tener cuidado con eso. Tampoco admiten gradación. Simplemente nos hablan acerca de tipologías. Por ejemplo, la reforma educativa. Reforma es núcleo, educativa es adjetivo relacional. Me dice el tipo, la clase. Pero no me des mucha más información que esa. ¿Se dan cuenta que el adjetivo relacional más bien está apuntando a un recorte conceptual, a un recorte dimensional de las cosas? Pero no me dice con precisión en qué consiste la cosa. Si es caliente, si es fría, si es pesada, si es cuadrada, si se mueve. No me dice nada de eso, porque todas esas son descripciones del fenómeno observacional. Cuando un adjetivo relacional, lo único que me está dando es información acerca de con qué lo relaciono. Y tenemos finalmente los adverbiales que, por ejemplo, dice esto. Son los que establecen vínculos semánticos y morfológicos con determinadas clases de adverbios. Entonces, también encontramos adverbios que están en relación con... encontramos adjetivos que están en relación con adverbios. Por ejemplo, las frecuentes llamadas. Frecuentes, justamente, está ahí modificando a llamadas. Una habitual merienda. Habitual sería un adjetivo adverbial, porque me está dando el modo aspectual de cómo estoy merendando habitualmente. Pero tiene la forma adjetiva de un adverbio. Pero en el fondo, semánticamente, está indicando un modo de obrar. Por eso es adverbial, porque está en el fondo, semánticamente, está actuando como adverbio. Pero en la superficie sintáctica está actuando como adjetivo. Entonces, recapitulando, tenemos tres tipos de adjetivos. Calificativos son los más importantes para poesía. ¿Por qué? Porque están describiendo el fenómeno del que vos estás hablando, objetivamente. Los relacionales, que son muy
poco relevantes para la poesía porque me dice el ámbito de cosas en el que estoy hablando, por ejemplo, crisis educativa. Educativa es el adjetivo relacional. Y los adverbiales que simplemente son adjetivos, son adverbios que funcionan como adjetivos o adjetivos que funcionan como adverbios, que en el fondo me están dando una determinación del evento y son de poca predominancia en poesía. Los que más predominan entonces son los calificativos, los cuales a su vez, ¿sí?, se dividen en estos, que ya lo he mencionado y lo repito para tenerlo en cuenta. Si quieren, tomen nota para cuando yo lea, observen a cuál se refiere. ¿Sí? Así que tenemos adjetivos, 3 flechitas, adjetivos calificativos, adjetivos relacionales y adjetivos adverbiales. De los calificativos, y aquí me quedo y nos quedamos juntos, tenemos propiedades físicas, las 3 dimensiones del espacio, de los objetos, largo, corto, ancho, velocidad, edad, valoración, y ya vamos al ámbito subjetivo, actitudes humanas y propiedades de las acciones realizadas por las personas. Pasamos a los poemas, vamos a la fase práctica ahora. La pregunta que guía mi acción consiste en ¿cuáles son los adjetivos que operan en cada uno de estos poemas y cuál es el uso poético de esos adjetivos? ¿Cuál es el propósito poético por el cual el autor habría utilizado el adjetivo? Y esto es interesante, poder inferir a partir del producto cuál es la estrategia expresiva y comunicativa detrás del texto. ¿Cuál es la razón de ser de usar ese adjetivo en ese momento? ¿Sí? Bien, comenzamos con Lu Yu. Cavilaciones nocturnas. Leo todo el poema y después reparo en los adjetivos. Presten atención a ver dónde están los adjetivos y a cuál pertenecen de los que ya mencioné. No puedo dormir. La larguísima noche está colmada de amargura. Me siento a solas en mi cuarto junto a una lámpara humeante. Me restriego los pesados párpados y paso indolente las páginas de un libro. Una y otra vez recorto el pincel y remuevo la tinta. En la ventana abierta, pálida y brillante como dinero recién salido de la fábrica. Por fin me quedo dormido y sueño con los días pasados junto al río en Zhafeng y los amigos de mi juventud en Zhenchao. Jóvenes y felices corríamos por las hermosas colinas y ahora han pasado los años y nunca más he vuelto a visitarlos. Fíjense aquí dónde están los adjetivos, en qué posición, si antes o después del núcleo, y qué clase de adjetivo es. No puedo dormir, primera oración, ahí no hay adjetivo. La larguísima noche está colmada de amargura, ahí sí tenemos un adjetivo. ¿Cuál es? La larguísima noche. El adjetivo es efectivamente, bien, lo descubrieron, larguísima. Noche es el núcleo. El adjetivo está antes que el núcleo. Por lo tanto, genera un efecto estético, porque yo cuando leo larguísima no sé a qué se refiere. Si yo digo al revés, la noche larguísima, pierde interés, ¿verdad? Muy bien, Kerly, ya hizo la tarea. Larguísima, colmada, humeante, pesados, pálido y brillantes, jóvenes y felices. Bien, bien, muy bien, 10. Ahora reflexionemos acerca de la posición relativa adjetivo núcleo. En este caso, noche obviamente es un sustantivo. Larguísima noche no es lo mismo que decir noche larguísima. Aquí hay un uso poético. ¿Por qué el enunciador metodológico eligió la construcción sintáctica larguísima noche y no noche larguísima? Esa es una pregunta. Pónganme en comentarios a ver qué opinan. ¿Por qué ha elegido ese ordenamiento? ¿Por qué larguísima noche y no noche larguísima? ¿Qué les parece? Mientras leo los comentarios, a medida que van sugiriendo respuestas. La pregunta es, ¿por qué el orden que eligió es larguísima noche y no noche larguísima? ¿Cuál puede ser el beneficio estético? Hola, Calo. Hola, María Julia. María Julia dice, tenía entendido que la adjetivación no se usa tanto y menos cuando el adjetivo se da por supuesto, por conocimiento de mundo. Sol grande y amarillo.
efectivamente, lo que pasa es que cuando vos tenés sol grande y amarillo, podés introducir donde está grande lo opuesto, por ejemplo, pequeño, y donde está amarillo colocar el opuesto, por ejemplo, negro. Un pequeño sol negro. Eso ya es interesante. En la palma de mi mano, un lunar, una peca, un beso que se secó cuando saliste corriendo por la ventana. Y de repente vas usando el adjetivo como un punto de partida para una transustanciación de la realidad tal como la conoces. Creás otra realidad, por oposición del conocimiento del mundo. Hola Sergio, hola Margarita, hola Marita, hola Alicia. María Julia dice, ¿por qué es más largo el adjetivo? Ah, muy bien, una razón en términos de la variable longitud léxica. ¿Qué es la longitud léxica? El largo de la palabra. ¿Qué es el largo de la palabra? La cantidad de letras o sílabas que tenga. Depende de la unidad de medida. Puedo medir una palabra por la cantidad de letras o por la cantidad de sílabas. Larguísima. Así como está formulada, tiene 4 sílabas. En cambio, noche tiene 2. Primero 4 y después 2. Aquí hay un criterio de cantidad. ¿Por qué es más largo el adjetivo? Bueno, muy bien. Entonces necesito, Julia, que respondas a la pregunta siguiente. ¿Por qué tiene sentido colocar algo que es más grande al principio que colocarlo después? Esa pregunta engendra otra pregunta. ¿Por qué tiene más sentido poético o comunicativo colocar primero la palabra más larga que la otra, que es noche, que es la más breve? Carly dice, por la sonoridad, la larguísima noche, la larguísima ta-ta-ti-ta-ta. Ahí tengo ta-ta-ti-ta-ta, ti-ta-ta. Dáctilo, tengo un dáctilo. Son los acentos griegos, la prosodia griega. Dáctilo, ti-ta-ta. La larguísima noche, ta-ta-ti-ta-ta-ti-ta. En cambio, si yo digo la noche larguísima, no, desde el punto de vista de sonoridad son las dos eufónicas. Si yo digo la larguísima noche, la noche larguísima, suenan las dos bien por igual, ¿verdad? Es más, si yo digo la larguísima noche, ahí tengo una cacofonía por el encuentro de la larguísima noche. Tengamos en cuenta que esto es una traducción, ¿verdad? Pero suponiendo que es el original y pensemos que la decisión sonora es del autor y no un defecto, no en el sentido negativo, sino simplemente que es una cuestión por defecto cuando uno hace la traducción de pasar de el idioma chino al español. La larguísima noche. A ver, otras hipótesis. María Julia dice, para darle más intriga, interesante. Creo que por acá va. Arborecer comenta, acentúa la cualidad que diferencia. Es noche de otras. La larguísima. Ah, interesante. Muy bien, me gusta. A ver, acá hay 2 respuestas cada una a una pregunta. La pregunta que yo formulé es esta. ¿Por qué la versión larguísima noche es la que efectivamente está en el texto y no la versión noche larguísima? Arborecer, tu respuesta es muy interesante y nos pone ya frente a una segunda pregunta, que sería, ¿por qué eligió utilizar el adjetivo larguísima? La cual no es la pregunta por qué larguísima está antes de noche y no después. Son 2 preguntas diferentes y las 2 son muy importantes. Vamos por la primera, ¿por qué la versión larguísima noche versus noche larguísima? Y la respuesta está yendo de la mano de Carla, suena más interesante. Carly, para crear expectativa, aplicando el adjetivo antes del núcleo, muy bien. Y Julia también dijo acá para darle más intriga. Perfecto, esa es la razón. Es lo que había comentado antes, muy bien. Si yo primero coloco el modificante antes en el continuo perceptivo, voy leyendo una palabra tras otra, tras otra, tras otra. Yo en una palabra que está modificando a X. Yo no sé qué es X. La larguísima X. Si yo detengo la lectura en larguísima, no sé qué es X. Entonces, por un microsegundo, yo experimento una incertidumbre. La larguísima, tac, ahí. Y sigue rápido porque ya viene noche. Si yo hubiera acumulado más adjetivos, incluso introducido estructuras complejas que agregan información que retrasa la aparición de noche, pero la guardan para cuando aparezca,
La larguísima y de entre todas, una de las más sublimes, ¿no? Noche, y ahí aparece noche. Y fíjense, todo lo que está en el medio es simplemente una separación entre dos palabras, que en realidad no es una separación espacial, sí lo es, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una dilatación de la espera. Pero eso tampoco es lo importante. Lo importante es que hay una acumulación del suspenso. Fíjense en los distintos niveles. En la superficie tengo una separación de palabras que están asociadas sintácticamente. Larguísima noche. Primer plano de justificación. Segundo plano de justificación, hay una demora en la ocurrencia de noche. Pero ninguna de estas son importantes. El foco está puesto en que yo quiero aumentar el suspenso de noche para mantener la intriga de larguísima. Entonces lo que estoy haciendo es estirando la intriga de larguísima en la medida en que yo no revelo la X. Pero fíjense en las distintas capas de fundamentación que hay. Una capa que podríamos decir espacial superficial. Sí, noche está separado de larguísima. Pero esa no es la respuesta verdadera. ¿La respuesta será temporal? Sí. Noche tarda en llegar respecto de larguísima. Tampoco es importante eso, aunque ocurre. El foco está puesto en estirar, prolongar la experiencia de suspenso que se activó con larguísima porque todavía no sé a qué se está aplicando. Y mientras tanto estoy leyendo otros contenidos. Por ejemplo, la larguísima, y desde que tengo memoria no ha habido una que la supere, noche. Entonces tengo larguísima noche y en el medio tengo todo este comentario. Este comentario no importa tanto, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que yo quise estirar el suspenso de larguísima porque en el fondo quiero que se experimente extrañamiento durante más tiempo. Y el extrañamiento es, ¿qué cosa? El extrañamiento concretamente es la experiencia del lector que no se está respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De quién está hablando larguísima? ¿A qué está afectando larguísima? Esa pregunta en el fondo de su inconsciencia, de su inconsciente, no la está respondiendo. Y el lector eso lo inquieta. Y esa inquietud me estimula el interés de seguir leyendo y tener que esperar al final para ver cómo se resuelve el problema. Lo mismo pasa con las películas, con las series. Hay una promesa que no se cumple y mientras que no te da el final, estás viendo ahí. Quizás te estás comiendo un bodrio porque todavía no sabes cómo termina. ¿Cuántas veces nos hemos clavado malísimas películas, pero ya como me enganchó, aunque es malísima, quiero ver cómo termina? Si hemos perdido tiempo tratando de ver cómo se resuelve el problema narrativo, porque aún así, siendo mala la película, está bien el efecto estético. Entonces, puede ser malo, es decir, puede ser ineficaz el producto como todo, pero ese efecto estético es rotundo. Te enganchaste y vas a estar ahí queriendo ver cómo termina. Lo mismo pasa con el poema. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos recursos funcionan y no tienen que ver con racionalizar el poema, hiperintelectualizar tu proceso creativo. No, nada de eso. Es simplemente en la fase de composición, que es la 4, es la número cuarta de las 4, tenés la experimentación, explorás el mundo. La gestación, incubás el mundo adentro tuyo, gestás el mundo adentro tuyo. La invención, catarsis emocional, escribís, y después ordenás en la composición y conectás todos los elementos. Ahí recién viene este tipo de consideraciones. ¿Pongo larguísima noche o pongo noche larguísima? Y a ver, ¿qué quiero provocar? ¿Quiero claridad comunicativa o quiero efectividad estética? No, quiero efectividad estética, quiero suspenso, listo. Y quiero intensificar el suspenso, entonces separo más larguísima de noche, para que la X se siga corriendo hacia el futuro y el lector se haga la pregunta, uy, ¿pero qué está modificando? Bien, entonces, la razón por la que la estructura es larguísima noche y no noche larguísima es efectivamente porque de esta manera se crea un suspenso. Porque primero pongo el modificante y la mente no sabe qué es el modificado. Si hay un modificante, siempre tiene que haber un modificado. Es una cuestión lógica. Pero si yo primero hago perceptible el modificado, ya rápidamente me voy a preguntar ¿a quién está modificando? Y ahí viene entonces noche. Y la otra pregunta que aparece en cuanto a la razón de ser de larguísima, y muy bien, la respuesta creo que la dio... A ver, ¿cuántas respuestas más que hay? A ver. Arborecer dice, acentúa la cualidad que diferencia
noche de otras. Bien, esta es una respuesta para esta otra pregunta que es, ¿por qué introducir el adjetivo larguísima? Recuerden, la pregunta anterior era ¿por qué larguísima debería ir antes que noche y no después de noche? Esa es pregunta 1. Ahora la pregunta 2 es ¿por qué elegí larguísima y no meramente negra, oscura? O incluso también podríamos preguntarlo ¿por qué no larga en vez de larguísima? Hay un intensificante dentro de la palabra, ¿verdad? En el sufijo, ísimo. Entonces aquí la hipótesis de arborecer horizontes es porque acentúa una diferencia respecto de otras noches y las otras van a ser las que no son ni largas, menos aún larguísimas, pero tampoco largas. Y mucho menos aún breves. Entonces la larguísima se opone a las que no son largas. Y esta es una manera de diferenciar esa noche, ¿no? Y porque quizá nos está anticipando de que algo importante pasó. La larguísima noche. A ver, las noches presumiblemente más o menos tienen la misma duración por épocas, ¿no? Obviamente que el invierno se acorta y el verano se alarga. Pero no es que una noche dura 4 horas y al día siguiente dura 9. No es así. Es por época. Entonces tiene que haber una razón subjetiva, tiene que haber una motivación del autor para decir que esa noche fue larguísima. Y es la percepción subjetiva la que alarga la noche, porque algo pasó allí. El modo como la vivo, el modo como la experimento, el modo como la siento, hace que no pueda ser una noche más como otras. Aunque sea de invierno, por ejemplo. Pero subjetivamente me pareció muchísimo más larga que la de ayer. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay una intensificación cuya fuente es la experiencia subjetiva. No hay datos objetivos que hagan posible que sea más larga esa noche que otra. Entonces, nos interesa. ¿Por qué? Porque me está hablando de la experiencia. Me hace a mí preguntarle qué le pasó al autor que introdujo el adjetivo larguísima. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la motivación para agregar ese adjetivo? ¿Qué es lo que está detrás psicológicamente motivando la determinación de noche bajo esa cualidad de ser larguísima? Habrá pensamientos profundos, habrá emociones intensas. ¿Qué es lo que está pasando? Que se le alargó la noche esa vez. Comento lo que ustedes están escribiendo y Marita dice, suena musical al oído con más cadencia. Arborecer horizontes dice, acentúa la cualidad que diferencia esa noche de otras, larguísima, anticipa el estado de ánimo ante esa noche. La percepción del sujeto lírico ante esa noche, quizá demasiado difícil, bárbaro. Vos mismo lo respondiste, muy bien. Y en la vida también, dice Carla. Kerly dice, para darle eternidad e intensidad a la noche. Muy intenso, muy lindo. Muy adecuado también. María Julia dice, sí, pero una noche de insomnio es mucho más larga. Exacto. Ahí entonces hay motivaciones diferentes, quizá emocionales, quizá fisiológicas, pero de lo que estamos seguros es que la propiedad de larguísima no es objetiva, sino subjetiva. Es una transferencia del modo como experimenta la noche el sujeto. Por lo tanto, nos habla del sujeto. Y esto nos interesa. Kerly dice, claro, ya depende de la observación del autor de cuando lo escribió. Exacto. Entonces, miren que esto está en el primer verso. El primer verso dice, no puedo dormir, punto. La larguísima noche, ¿no? Y ahí está el insomnio. Pero fíjense, y esto es interesante, que se usa el adjetivo para introducir una deformación, un concepto que lo hemos visto en uno de los vivos de ciencia y poesía. Fíjense ahora cómo se conectan los contenidos. En el vivo de ciencia y poesía hablamos del concepto de deformación. Por ejemplo, si yo agarro esta hoja, se deforma. Si yo agarro esta taza, no se deforma, se rompe. La deformación presupone que la hoja puede volver a su lugar. Vuelve a su lugar. Ahí la deformé, pero vuelve. Deformación flexible. La plástica hace que no vuelva a su lugar y que se rompa. Por ejemplo, una taza. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de introducir un adjetivo para deformar el conocimiento objetivo que tenemos, estamos creando un mundo imposible. O al menos un mundo que no existe por ahora, ¿no? Decir larguísima anoche es
estirar objetivamente la verdad de que la noche tiene la misma duración que la de anoche, pero ese estiramiento objetivo está hecho por una necesidad subjetiva que tiene que ver con lo emocional o con lo fisiológico. En este caso es no puedo dormir, insomnio, ¿verdad? Entonces fíjense cómo un conocimiento de mundo, que todas las noches duran lo mismo en una época del año particular, es deformado por una urgencia, por una necesidad expresiva del autor que está experimentando una situación anómala. O sea que la motivación psicológica para alterar la objetividad del conocimiento del mundo, de que la noche dura lo mismo que la otra en una misma época del año, es que hay una motivación personal que me empuja a estirar ese conocimiento del mundo porque no se ajusta a lo que siento. Si yo quiero transferir lo que experimento, entonces la realidad no es suficiente. La imaginación me da mucha más libertad y espacio de baile para sacar afuera todo lo que está empujándome adentro a salir como un niño que quiere nacer de mi propio cuerpo. Y cuando uno está expresando su poema, hay múltiples hijos que están naciendo al mismo tiempo, múltiples. Un poema es una población de hijos. Cada palabra, cada frase, cada verso, cada estrofa son hijos diferentes que pujan por nacer. Y a veces uno tiene que volver a la panza para darle lugar a otro, porque el otro tiene más información y está más terminado como cuerpo orgánico, con todos los tejidos, con el aparato, con los sistemas, con los órganos, con la piel, con todo. Entonces se le da el espacio. Y a veces uno sale de la panza y después vuelve a la panza. Esto es muy interesante. Se puede nacer y desnacer en el proceso creativo. Es abierto, es flexible, se deforma, vuelve a un lugar que no es el mismo. Uno sale transformado de la experiencia. De escribir no es inocente. Primer verso dice, no puedo dormir, la larguísima noche está colmada de amargura. Me siento a solas en mi cuarto junto a una lámpara humeante. Paro acá. ¿Cuál es el otro adjetivo? Bien, humeante. Lámpara humeante. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos, primer adjetivo, larguísima, ya sabemos que es un adjetivo calificativo del tipo de las tres dimensiones espaciales del objeto. Largo, corto, ancho. Entonces, me pone en situación de pensar las tres dimensiones del espacio. Larguísimo. Ahora tenemos humeante. Ahí ya tenemos una propiedad física. El humo, humeante. En cambio, larguísimo no es una propiedad física. Más bien es una propiedad espacial. No es lo mismo humeante que largo. Lo largo no tiene propiedad física tangible. Uno no puede tocar lo largo. Uno no puede olfatear lo largo. Uno no puede ver lo largo. Uno lo que ve es la materia y el final de la materia. O sea, uno lo que ve son propiedades calificativas físicas. Esto es interesante. Entonces, una lámpara humeante. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué tengo primero? ¿El núcleo o el modificador? Antes tengo primero el modificador o adjetivo es lo mismo y el núcleo o sustantivo. Larguísima noche. Acá tengo algo al revés. Tengo lámpara humeante. Efectivamente, el sustantivo está antes que el adjetivo. O sea que ya tenemos un paso de danza entre adjetivo y sustantivo. O el adjetivo viene antes del sustantivo y crea suspenso. O el sustantivo viene antes del adjetivo y aseguras la claridad comprensiva del texto. Miren qué interesante esto. Humeante es una propiedad física, por lo tanto ya no es un adjetivo calificativo que me indica una información acerca de las tres propiedades espaciales de los objetos, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, profundo, cercano, largo, corto, ancho, etc. Sino que ahora estamos frente a una propiedad física, humeante. ¿No? O sea que estoy tocando la cosa. Humeante se puede ver. Humeante se puede respirar si uno entra en una cocina. Humeante se puede palpar si uno está viendo las partículas de vapor. Está humeando la tetera. Ah, me quemé. Se puede tocar, se puede oler, se puede ver. Fíjense que hay muchas más determinaciones sensoriales en los adjetivos calificativos del tipo propiedad física que de los adjetivos calificativos del tipo propiedad de las dimensiones del espacio, las tres. Entonces, criterio, seleccionemos
aquellas piezas de información que nos permiten estar más cerca de la realidad sensorial de las cosas. ¿Por qué? Porque la sensación entra más directo al cuerpo. Y si impacta más directo al cuerpo, la imagen y la emoción se activan con mucha más nitidez y es más probable que la emoción sea más impactante y por lo tanto que la experiencia sea más rotunda. Estas son palabritas, son dibujitos en una hoja. Si yo tengo que elegir entre ver esto y entre ver un cuadro, yo elijo ver el cuadro. ¿A mí qué me importan los dibujitos que suben y que bajan? Lo importante de las palabras es decodificarlas para acceder a los significados. Entonces tenemos que compensar la falta de graficalidad y quizá la falta de sonoridad interesante y atractiva, porque también si uno lee esto, no es tan bello como escuchar, por ejemplo, un concierto de violín de Mozart. La sonoridad, sí hay sonoridad en la poesía, pero el grado de flexibilidad y la riqueza del repertorio expresivo que tiene el lenguaje poético a nivel sonoro es pobrísimo respecto de la música. Entonces, si querés escuchar, no leas un poema, escuchá música. Si querés ver, no leas un poema, mirá pintura, fotografía, cine. Ahora, si querés experimentar significados poéticos, ahí sí. Hay que leer las palabras porque solamente en esa composición lingüística accedemos a ese mensaje poético. Arborecer tiene otro comentario, paso a leerlo. Dice así: había leído alguna vez que los epítetos son aquellos que se colocan antes del sustantivo y que sirven para acentuar una cualidad del sustantivo, pero lo leí hace mucho. Efectivamente, el epíteto es un valor determinante del sustantivo. Y hay muchas teorías acerca de eso y hay también la gramática retórica o la retórica clásica. Hay distintas teorías sobre eso. Pero sí, yo también recuerdo haberlo estudiado en la escuela. Lo importante es no las palabras, sino los recursos y cuál es la estrategia poética que ustedes pueden aplicar para utilizarlos de manera comunicativamente eficaz y estéticamente efectiva. Es decir, claridad conceptual, pero al mismo tiempo impacto emocional. Sigo leyendo. Una y otra vez recorto el pincel, remuevo la tinta, pasan las horas, la luna aparece en la ventana abierta. Ahí tenemos nuevamente, ventana abierta. ¿Cuál es el estado de la ventana? Una ventana abierta. Así que ahí tengo justamente otro adjetivo. Me dice cuál es el estado de la ventana. Podría haber dicho ventana cerrada, pero no tiene coherencia narrativa, porque si no, ¿cómo va a aparecer? La luna aparece en la ventana. Yo podría decir, la luna aparece en la ventana, abierta. Pero miren qué interesante. Vamos a aumentar el volumen poético. Estamos haciendo edición creativa para iluminar recursos compositivos. La luna aparece en la ventana abierta. ¿Qué pasa si en vez de decir aparecer, sustituimos el verbo aparecer por un verbo más tangible, más interesante, más imposible? Perdón. Como por ejemplo, atravesar. La luna atraviesa. Y ya no voy a usar la ventana como un locativo. La luna aparece en la ventana. Voy a decir, la luna atraviesa, saco el en y me queda la ventana. La luna atraviesa la ventana. Es más, hay un haiku que no recuerdo quién lo escribió. Saquemos ventana y pongamos pino. Saquemos luna y pongamos luz. La luz atraviesa el tronco de los pinos. La luz de la luna atraviesa el tronco de los pinos, en vez de decir la luna aparece en mi ventana. Miren cómo podemos derivar hacia arriba. La profundidad siempre es hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo está la gravedad y la inercia. La profundidad es un ejercicio de ascensión, de conciencia y de inspiración. Ser profundo es dirigirse hacia arriba. Somos seres de arriba que están abajo. Somos arriba pero estamos abajo. Entonces nuestra misión es llevar el estar a donde somos. Lo mismo que llevar lo que sentimos a lo que es expresable. El poema es un espejo del alma, pero no del alma que yo siento ser, es del alma que no alcanzo a conocer del todo porque el conocimiento de uno mismo es infinito. Pero en la medida en que escribo afuera, me conozco más. No es que yo voy a crear el poema con lo que yo alcanzo a saber de mí. Yo me voy a someter a la ignorancia que tengo de mí para que el poema me empiece a decirlo quién soy yo. El poema me transforma, el poema me abre de la pecera de la mente cada vez más cerca hacia el infinito de la conciencia del océano en la que la pecera está hundida.
La mente es la pecera, la conciencia es el océano. La mente es finita, el océano es infinito. Yo escribo el poema para ampliar la pecera. Es decir, yo escribo el poema para ampliar mi mente y tratar de llevarlo a los límites infinitos, porque eso no son límites, de mi conciencia. Escribo para transformarme. Escribo para autosuperarme. No escribo para decir lo que pienso. Escribo para descubrir lo que estoy por decir. Miren qué interesante. La luna aparece en la ventana abierta, pálida y brillante como dinero, recién salido de la fábrica. La luna aparece pálida. Acá tengo el pálido, es un predicativo. La luna aparece pálida. La luna está pálida. Y también los adjetivos funcionan como predicativos. ¿Qué es un predicativo? Es un modificador que está introducido por un verbo, como por ejemplo, compró la fruta barata. No es que compró la barata fruta. Compró la fruta y la fruta estaba barata. Entonces uno puede jugar entre predicativos y adjetivos. ¿Compró la fruta barata o compró barata la fruta? Eso también es para investigar. Y brillante como dinero recién salido de la fábrica. Por fin me quedo dormido y sueño con los días pasados. Nuevo adjetivo, pasados. Y ya se está repitiendo el patrón de primero núcleo y después modificado. Dormido y sueño con los días pasados junto al río, etc. Los amigos de mi juventud. Jóvenes y felices corríamos. Jóvenes y felices corríamos. Miren aquí qué interesante. Acá que tengo. Tengo justamente adjetivos que son calificativos de valoración. Felices. Jóvenes. ¿Cómo son? Jóvenes, felices. También de propiedad física podría ser el de joven, ¿verdad? Pero el de felices ya más que propiedad física es una cuestión valorativa. Porque involucra el juicio, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente una información muy interesante porque nos está dando la opinión del autor. Pero hay que tener cuidado porque si nosotros permitimos que la opinión del autor condicione la experiencia poética, entonces le estamos quitando protagonismo al devenir del trayecto narrativo del poema y aparece la voz del poeta hablando. Y eso es menos interesante que el mismo tema que se desarrolla a sí mismo. Acá, al parecer, tiene un comentario que dice pálida, jóvenes y felices me parecen como un sentido adverbial. A ver, corrijamos, en todo caso, a ver. Dice, jóvenes y felices corríamos. Corríamos jóvenes y felices. Claro, es el modo como corríamos. Pero también hay una indicación acerca de quiénes éramos mientras que realizábamos la acción de correr. Éramos jóvenes. Se puede, fíjense la flexibilidad del lenguaje, se puede sustituir, en vez de decir corríamos jóvenes y felices, podemos decir éramos jóvenes y felices cuando corríamos. Nosotros los jóvenes y felices cuando corríamos. Y con una pieza informativa puedo ponerla en distintas casillas sintácticas. Jóvenes y felices corríamos. Cuando éramos jóvenes corríamos felices. Jóvenes corríamos y felices. Y todos esos son diferentes recursos que nos permiten a nosotros expresar lo que sentimos y agregar más matices de modificación. Bien, pasamos a Paul Celan. ¿Qué dice Paul Celan? Les leo el poema y vemos si hay adjetivos y en qué consisten los adjetivos. Las eternidades lo llevaron al rostro y más allá. Lento apagaba un incendio, todo lo siriado, un verde no de aquí, rodeó de vellos el mentón de la piedra que los sabios enterraban y otra vez enterraban. Cuidado, pareciera ser que no hay ningún adjetivo acá. Las eternidades, y acá hay algo muy interesante, porque la eternidad es un sustantivo deverbativo en el sentido de que algo tiene la propiedad de eterno. Es como decir la blancura. ¿Existe la blancura? Platón diría que sí. O más bien, solemos llamar blancas a las cosas que se perciben como blancas. Por lo tanto, la blancura es una idealización conceptualizante de una propiedad perceptiva, que simplemente yo tengo percepción de blanco, y siempre el blanco está pegado a algo. Por lo tanto, califica más como adjetivo que como objeto. Pero yo puedo objetivar el adjetivo, es decir, la blancura. Si digo, por ejemplo, una escalera alta. Bueno, puedo
despegar el alta de la escalera y la trato en sí mismo como un objeto. Y en vez de decir alta, digo altura. Esos son los sustantivos de adjetivales. Sustantivos que se forman a partir de adjetivos. Y esto es muy interesante también. Y hay que tener cuidado para revisar si tu poema no tiene sustantivos adjetivales, porque quizás sea más preciso introducir el adjetivo y no el sustantivo del adjetival. Es un poco raro decir la altura que decir alto. Pero también puede ser interesante cuando lo colocas separándolo de aquello a lo que lo calificás. Por ejemplo, en vez de decir un cielo alto, puedo decir la altura del cielo. Entonces ya despegaste el adjetivo de cielo y lo trataste como un objeto. Altura, cielo. Y la altura es un elemento apropiado por cielo. Por ejemplo, universo azul. Azul es adjetivo, universo es sustantivo. Adjetivo que modifica al núcleo sustantivo. Pero yo también puedo sacar azul de adjetivo y lo pongo como sustantivo. Funciona sintácticamente como un objeto. El azul del universo. En vez de decir miro al universo, puedo decir miro al azul del universo. Miro el azul del universo. En vez de decir toco una estrella del cielo azul, puedo decir toco el azul de una estrella en el cielo. Despego el adjetivo y lo trato como un objeto aislado. Esto le da poder y también te expande lo que se llama en semiótica. Existe la variable que es una es densidad y la otra, ahora no me la recuerdo bien, es pongamos por caso que es la variable extensión. Podés comprimir o expandir el sentido. Si yo digo, por ejemplo, el universo azul, no es lo mismo que si dijera el azul del universo. Ahí está expandido. ¿Por qué? Porque justamente involucro en la estructura nuevos elementos. El azul del universo. El de él, en vez de decir universo azul. El azul del universo. Y si yo estructuro con más complejidad, puedo decir el lejano azul del universo. Y ya le puedo poner adjetivos a ese nuevo objeto, que antes era un adjetivo. En vez de decir el azul, en vez de decir universo azul, saco azul como adjetivo, lo coloco como objeto y le agrego a ese objeto nuevos adjetivos. El profundo azul del universo. En este poema de Paul Celan pareciera ser que no hay ni un solo adjetivo. Lo leo de nuevo rápido. Las eternidades lo llevaron al rostro y más allá. Lento apagaba un incendio, todo lo siriado. Siriado podría calificar como adjetivo, pero tenemos el pronombre lo. No dice un animal siriado, por ejemplo, una situación siriada. No dice eso. Dice un verde, nuevamente. No dice una cosa verde. Un verde. Es como si el objetivo estuviera absorbido y por lo tanto se lo saca y queda el adjetivo solito con cierta autonomía existencial como si fuera un objeto. Un verde, no de aquí, rodeó de vellos el mentón de la piedra que los sabios enterraban una y otra vez enterraban. Fíjense que entonces no aparece explícitamente adjetivos acá. En el sentido canónico como los entendemos, ¿no? Con un modificador claro, con un modificado explícito al que califican o que modifican de alguna manera. Entonces le quería traer este poema de Paul Celan porque también se crea enigma cuando uno no introduce adjetivos. O sea que es tan importante vehiculizar la información que determina lo que yo quiero decir, cómo sustraerla y hacerlo más árido el lenguaje. Pero miren qué interesante. Las eternidades lo llevaron al rostro y más allá. Si lo reducimos poéticamente y lo llevamos a un lenguaje más coloquial, más básico, podríamos decir así. En vez de decir, lo llevaron al rostro y más allá, podríamos decir, lo llevaron al rostro infinito. Es rápida el modo como hablamos de lo infinito. Pero acá no decimos rostro infinito. Sería fácil enchufarle infinito después de rostro. Se crea una estructura más larga. Se expande la sintaxis. Y se dice rostro y más allá. O sea, se agrega una conjunción copulativa y se agrega un adverbio de cantidad más. Y luego allá.
el adverbio. En vez de decir infinito. Si yo digo infinito, saco el i, saco el más y saco el allá. Rostro, infinito. Pero en vez de infinito, lo despliego en 3 nuevas posiciones. Y más allá. Entonces, fíjense, cuando tienen unas palabras, ustedes fíjense si no pueden meterse adentro de la palabra y ver si pueden sacar más elementos que les permita a ustedes sacar más información, más interesante. Y si no tienen nada para decir, fíjense si la ausencia de un sentido claro no es un incremento informativo en la posibilidad de habilitar una imaginación más expansiva por parte del lector. Si no tienen un material para decir, hagan que el lector vuelque su propia imaginación. Usen las palabras como algo, lo, esto, eso, aquello, había una vez, y entonces están introduciendo casillas vacías. Están introduciendo cajas de Principito, donde el cordero va a estar adentro. No dibujen el cordero. Si no tienen tinta para dibujar, simplemente dibujen la caja. Pero dibujen unas cajas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el lector proyecte su propia imaginación. Hola Marcela, ¿cómo te va? Hola Mirta. Bien, entonces este era un ejemplo para que vean cómo sin adjetivo la cosa también funciona. Y terminamos con un poema de Ana Akhmatova que dice así. Unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo. Añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es ni recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio, voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Adjetivos, ¿dónde están? Anoten ahí abajo en comentarios. ¿Dónde ven adjetivos? Unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es ni recto ni curvo, llevo conmigo el infortunio, voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo. Bien, recto. Arborecer, primera respuesta. Exacto. Y fíjense, ¿qué tipo de calificativo? Bien, ahí tengo paterna, muy bien. Curvo, muy bien. Bien, pero tenemos que tener cuidado que cuando decimos el camino no es recto ni curvo, ahí el adjetivo adquiere una función especial que es la de predicativo. Esto es más complejo. Los invito a que exploren el uso del predicativo. Pueden googlearlo. Tenemos en recto, nuevamente, un adjetivo ¿qué? Calificativo relacionado o adverbial. No es relacional. Relacional lo vamos a dejar para paterna, porque me dice qué clase de casa es, ¿verdad? Así que ya sabemos que tenemos un relacional en casa paterna. Paterna es el adjetivo relacional que modifica al núcleo nombre, casa. Pero recto no me dice qué tipo de sendero es. Me está calificando las propiedades espaciales de las 3 dimensiones de sendero. Entonces es recto. No se va ni a la izquierda ni a la derecha. Tampoco me está diciendo cuál es la estructura, la textura calificativa, cómo huele, cómo... No me está diciendo nada de eso. Me está diciendo una propiedad de acuerdo a las 3 dimensiones del espacio. Entonces tenemos un calificativo del tipo tridimensional. Es recto. Por supuesto que también esto está en conexión con el calificativo, porque también uno puede ver lo recto, en el sentido de que es opuesto a lo curvo. Por lo tanto, está entre un calificativo del tipo propiedad física y un calificativo del tipo propiedad de las 3 dimensiones espaciales. Pero lo que sí es cierto es que está describiendo el objeto, ¿no? Es un sendero recto. No dice un recto sendero. Unos van por un recto sendero. Suena arcaico, así no hablamos nosotros. Por lo tanto, aquí hay una ley de cumplimiento de uso coloquial del lenguaje. Si vos querés ponerte en la pose de un poeta de autoridad o de un poeta que está encarnando una voz de autoridad o de solemnidad, entonces vas a usar recursos arcaicos, como por ejemplo, anteponer el adjetivo al nombre. Una roja manzana. ¿Quién habla así, verdad? No, una manzana roja. Ahora, vos podés decir, un amigo viejo
o un viejo amigo. Y ahí hay algo muy interesante también. Estás diciendo dos cosas distintas. Según donde vos coloques el adjetivo, podés estar diciendo cuánta edad tiene tu amigo o cuán lejos en el tiempo hace que lo conoces. Miren la belleza, el poder y la juguetonidad, ¿no? De juguetón de los adjetivos. Un viejo amigo significa que lo conozco hace mucho. En cambio, un amigo viejo significa que tiene una edad avanzada. Fíjense que el orden de los elementos altera el producto, es decir, el significado composicional del sentido de esa frase. Bien, ¿por qué elegí este poema para compartir con ustedes? Porque se utiliza estratégicamente los adjetivos para crear una inversión en el trayecto expositivo, en la transformación narrativa, en la comparación contrastiva entre ellos y yo. Miren esto. Ellos hacen esto, yo en cambio hago esto. Y los adjetivos están ahí como los peones en el frente de batalla, en el juego de ajedrez, blancas y negras, introduciendo el contraste. Fíjense, unos van por sendero recto, pongan una banderita ahí, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino no es ni recto ni curvo. Entonces, antes recto era adjetivo de sendero. Unos van por sendero recto. El mío no es recto. Ojo, tampoco es curvo, ¿eh? No es recto. Entonces, fíjense cómo se aprovecha el adjetivo recto para, agregándole el índice de polaridad negativa, no, y el verbo ser, digo que no es lo que acabo de decir como calificativo de lo que sí es en otros. Entonces, niego. Aquí hay una contradicción. Unos van por sendero recto, yo no voy por sendero recto. O sea que es recto versus no recto. Ahora, la relación de contraste semántico está depositada en el adjetivo recto más la partícula negativa de sí, que no se escribe, y no, que sí se escribe. Yo no digo, unos van por camino que sí es recto. Directamente pongo unos van por camino recto. Ahora, si yo quiero negar, tengo que escribir la palabra no. No puedo negar poniendo la palabra recto, ¿verdad? Tengo que agregar la palabra no es recto. Pero cuando afirmás, no escribís la palabra sí. O sea que las afirmaciones no requieren más palabra que la afirmación de la oración. En cambio, si querés negarla, sí o sí va a tener que poner una partícula negativa como el no. O ninguno, o nadie. Todos aman el amanecer. Pero si yo quiero negar eso, tengo que decir, no todos aman el amanecer, y estoy diciendo algunos. Pero también puedo negarlo más extremadamente y decir nadie. ¿Verdad? Son todas estrategias para modificar el sentido. Otro punto interesante es cuando hablamos de la casa paterna. Paterna sí tenemos un adjetivo de tipo relacional, porque me está diciendo que no es la casa de la pareja, no es la casa romántica, no es la casa materna, no es la casa institucional, no es la casa, etc. Es la casa paterna. ¿En relación a qué ubico casa? Al tipo paterno. Muy bien. Fíjense que simplemente aquí esto es muy interesante, porque la casa paterna, el adjetivo paterna no entra en contraste con nada. O sea que aquí hay un patrón para investigar acerca de si el adjetivo relacional paterno, como tiene baja relevancia en el contexto del poema, no ha sido seleccionado como un punto donde contrastar. En cambio, los adjetivos calificativos, en este caso recto, que es un adjetivo del tipo tridimensional, espacial, ha sido elegido para decir, el de ellos es recto, el mío no es recto. El de ellos es circular, el mío no es circular. Pero no se dice, en ellos el regreso a la casa paterna y yo no regreso a la casa paterna. En todo caso, podemos ir más profundo y encontrar, por ejemplo, abismo frente a paterno. Y ahí sí, la hipótesis que acabo de formular cae, porque si contrastamos paterno versus abismo, tenemos la seguridad del padre, que representa la seguridad material en el inconsciente colectivo
todavía tenemos esta ideología patriarcal en donde lo paterno, lo seguro, la energía que provee. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero sí hay que reconocer que eso opera a nivel subconsciente. Y de ahí las micropolíticas de resistencia para tratar de equilibrar la cuestión. Pero la casa paterna estaría representando la seguridad, ¿verdad? Frente a abismo, que representa la entropía, el caos total. Entonces leo contrastivamente esos dos versos. A ver cómo el adjetivo está operando. Por supuesto que abismo es sustantivo y no adjetivo, pero viene modificadamente como paterna. Es decir, paterna no solo apunta a padre, así como abismo apunta a no padre. Simbólicamente el registro es este: seguridad versus inseguridad. Paterno versus abismo, pero hay una modificación doble. Paso del adjetivo paterno al sustantivo abismo, paso del símbolo de paternidad que tiene que ver con la seguridad a el símbolo de la inseguridad dada por abismo. O sea que tengo dos cambios, de adjetivo a sustantivo y de seguridad a inseguridad. Leo esos dos versos nada más. Añoran el regreso a la casa paterna, ellos. En cambio yo voy como un tren sobre el abismo. No, ni siquiera hay un regreso. Se dice por dónde se va. No, hacia dónde se dirige uno. Porque el a es una preposición que indica meta. Si yo digo, primer grupo de tres oraciones y versos, dice así: unos van por camino recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Todo lindo. Ana Akhmatova. En cambio yo no voy ni por el recto ni por el curvo y no regreso a la casa paterna y no me está esperando nadie. Voy como un tren sobre el abismo. Fíjense cómo abismo se opone a padre. Inseguridad, seguridad. Casa, no casa. No me espera nadie. Estoy andando sobre, no hacia. Perdón. Porque esto es muy importante. Porque fíjense que lo que comenzó como un adjetivo, si yo tengo la suficiente flexibilidad y independencia sintáctica, puedo sacar la información que está contenida en la casilla adjetivo y me quedo con el símbolo seguridad y después la proyecto, la ubico, la transformo en otra posición de paterno a abismo, le cambio la clase de palabra, pongo sustantivo en vez de adjetivo y la invierto, en vez de seguridad pongo inseguridad. Entonces, unos van hacia la casa paterna, yo voy por el abismo. Si uno no tuviera esa flexibilidad sintáctica para sacar los contenidos de las casillas sintácticas en donde aparecen por primera vez, uno va a estar muy restringido en cuanto a libertad creativa, porque no tiene la suficiente movilidad como para danzar con los sentidos expresivos que van ocurriendo. Identidad y diferencia, proyección pero irrupción. Y cuando uno tiene esa flexibilidad es maravilloso la danza que puedes hacer. Cuán alto podés volar en tu imaginación sin quitar los pies en la tierra, es decir, estar conectado con la tierra del poema, estar conectado con la tierra del lenguaje, estar conectado con la tierra del manejo del lenguaje poético, estar conectado con lo que sentís. Cuando vos manejás el lenguaje poético con sinceridad y con mucha libertad, lo cual requiere un manejo de las categorías sintácticas y gramaticales y el uso de la lengua, nada te para. Una cosa enciende otra, como las células, que lo vimos en el vivo de Ciencia y Poesía, crecen y se multiplican. El ADN se va proyectando y adquiere nuevas formas. Y vos le seguís el rastro a las formas. No te diluís en las nuevas proyecciones, porque mantenés el hilo conductor con el origen. Una célula crea otra célula, pero está en conexión. Y crea otra célula, pero está en conexión. Se dice que regeneramos nuestro cuerpo a la semana. Es decir, las células mueren y reproducen el cuerpo con ciertos errores, por eso envejecemos, gracias a determinados genes de envejecimiento, y entonces algo es lo mismo, el ADN, pero al mismo tiempo el gen activa una modificación, por lo tanto va cambiando nuestro cuerpo. Hay diferencias, pero identidad. Es mi cuerpo el que cambia, sí, pero cambia mi cuerpo. Identidad-diferencia, o diferencia-identidad. Hay una dialéctica muy interesante ahí. Pero fíjense, cuando uno va creando, va proyectando diferencias, pero sin romper la identidad. ¿Saben cómo lo veo yo? Cuando uno hace buceo. Pero en vez de
tener vos tu propio tanque, estás conectado con una manguera hacia el barco que te sostiene. Imagínense una hermosa aventura en la Antártida y vas a explorar el suelo marino. De hecho, ayer estaba viendo un documental en Discovery Channel. Entonces, se sumergían con las mangueras, ¿no? Entonces, el oxígeno venía de la manguera. Claro, el tema es que no vas a ir más profundo de lo que manguera tiene como longitud, porque si no, no te va a pasar el aire, ¿verdad? Entonces, no vayas tan profundo a tu alma que después no puedas salir del sentimiento, porque te va a encapsular o te vas a perder y ya no va a haber poesía que escribir. Pero tampoco dejes de explorar la profundidad si tenés manguera para bajar más metros hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Anda tan profundo como puedas, de tal manera que puedas seguir cada vez más conectado con vos mismo, pero al mismo tiempo decir el mensaje. Entonces, el equilibrio consiste en no más profundo de lo que puedo dar a expresar, pero tampoco no expresar menos de lo que puedo profundizar en mi autoconocimiento y mi mensaje. Espero que esta noche la hayan pasado tan maravillosamente como yo. Les propongo que implementen estos conocimientos, vuelvan a ver el vivo, esto queda grabado en Instagram y al mismo tiempo en YouTube. Apliquen, practiquen, observen, hagan lectura analítica en los poemas que aman y después practiquen en su propia escritura. No es necesario que estén inspirados para aplicar estas cosas. Pueden practicarlas en frío, oraciones aisladas. Y quizá en alguna de ellas, en alguna práctica, surja algún verso copado que quizá lo vas a guardar y lo vas a introducir en un poema borrador del 75%. O quizá alguno va a servirte como una idea de partido para poder comenzar a escribir un nuevo poema. La práctica es el secreto de la experiencia. Practiquen y van a ser libres. Les mando un abrazo grande. Si les gustó, mándenme corazoncito, compartan y esto me hace muy feliz. Hasta el próximo vivo.